Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estés escuchando y bienvenida una vez más a Enteratec, tu podcast de confianza, dirigido por alumnas del Tecnológico de Monterrey del área de las ciencias sociales. En el capítulo de hoy hablaremos de un organismo internacional sumamente importante en cuanto a la materia penal. Sí, así es. Hoy hablaremos de la Corte Penal Internacional, así que si quieres descubrir un poco más sobre este organismo, quédate y Enteratec. Bueno, como les comentaba hace un momento, hoy hablaremos sobre la Corte Penal Internacional, la cual surge tras la necesidad de la humanidad de castigar crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellos crímenes sistemáticos y a gran escala producidos por un gobierno o una organización política o grupo de cualquier índole que perpetúan actos como el exterminio, la tortura, la persecución política por motivos raciales, políticos, religiosos o la sujeción a esclavitud contra la población civil. Esta corte también atiende los crímenes de guerra, el crimen de agresión y el genocidio. Pero bueno, ahora permítanme presentarles a las invitadas del día de hoy, mis compañeras Marta Graciela Ramos, María Emilia Pazmiño y Mariel de Loreto, quienes también nos estarán explicando sobre la Corte Penal Internacional y sus facultades. Adelante, por favor. Hola Yolanda, qué gusto estar aquí nuevamente y presentar otro episodio más de Enteratec. Pues sí, finalmente vivimos en un mundo conflictivo, donde cada individuo, cada estado, desde su punto de vista realista, tiene que buscar esta acumulación de poder, ¿no? Y estar dispuesto a utilizar los medios que sean necesarios para conseguirlo. Es decir, que vivimos bajo la ley de todos contra todos. Sin embargo, estos organismos nacen de una idea más idealista, donde los estados pueden encontrar la paz a través de la colaboración. Por lo que podríamos justificar que todos estos actos horribles, que el realismo diría que son parte de la naturaleza humana, porque el hombre es naturalmente malo, el idealismo diría que no, que más bien la falta de las instituciones que nos rigen son las responsables de estos actos. Entonces, la Corte Penal surge tras los grandes conflictos de los 90s y las grandes violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en este periodo surgen conflictos como el genocidio de Ruanda en 1994 y la primera Guerra del Golfo en 1990-1991 y el conflicto entre Israel y palestinos. Tras estos, un total de 25 organizaciones civiles del mundo dieron inicio a la coalición por la Corte Penal Internacional, lo que derivó en la firma del Estatuto de Roma en 1998. Sin embargo, sus funciones como tal inician hasta el 2002. Además, desde el 2004 tienen un acuerdo de cooperación junto con la ONU, siendo ratificadas por 123 países en el 2019. Vaya, entonces esta corte surge por la fallida actuación, pues no solo de los estados, sino también de las organizaciones de ese momento como la ONU. Sí, de hecho, los primeros antecedentes de la Corte Penal fueron los juicios de Nuremberg y Tokio, en donde se juzgaron a criminales de guerra nazis y japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos tribunales tuvieron problemas de legitimidad, pues quienes juzgarían serían los vencedores de la guerra. Sin embargo, la primera condena emitida por la Corte Penal Internacional fue emitida hasta el 2012, imponiendo 14 años de prisión a Thomas Lubanga, culpable por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldado en República Democrática del Congo. Además, hasta junio del 2020, la Corte ha investigado 27 casos y condenado a 5 personas, todas de origen africano, pues la mayoría de las investigaciones han estado centradas en este continente y algunas otras en Georgia, Bangladesh y Myanmar. Oye, qué curioso, me parece muy poca la efectividad de la Corte con respecto a la cantidad de crímenes cometidos contra la población civil. Y creo que todo esto se debe principalmente al problema de la jurisdicción. Es decir, debido a la naturaleza de la Corte, se requiere forzosamente la cooperación de los estados parte o de otras organizaciones internacionales para que ciertas medidas coercitivas tengan efecto para poder llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la ejecución de la pena. Y creo que esto es algo bien curioso porque recae en esta idea de que el mundo se aleja de la concepción idealista, acercándose más a la idea realista debido a que perpetúa esta idea de que la cooperación entre los estados es prácticamente imposible debido a los ideales de cada estado y la constante competencia por el poder, lo que hace muy complicada la interacción entre los actores. ¿O tú qué piensas, María?
Yo en realidad creo que la creación de un organismo institucional creado específicamente para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables por crímenes de tal magnitud que atenten contra la humanidad es de suma importancia, pues la Corte ha logrado enjuiciar algunos de los crímenes más graves del mundo, como los niños soldados, destrucción del patrimonio cultural, violencia sexual o ataques contra civiles inocentes, abriendo 31 causas y sus magistrados emitieron 10 condenas y 4 absoluciones. Claro que todo esto representaría un logro si desde un principio no hubiese sido declarada como defectuosa su independencia e imparcialidad al vincular constitucionalmente a la Corte con las Naciones Unidas. Y no solo eso, sino que colocar una parte de su financiamiento a merced de la Asamblea General, lo que termina de socavar cualquier pretensión de independencia, debido a que sería un proceso impulsado por los intereses políticos y económicos de sus miembros y sujeto a negociaciones políticas que no están relacionadas con las necesidades de la Corte. Por ejemplo, la aceptación de un Estado palestino como un Estado miembro de pleno derecho por la Corte ejemplifica el cómo la independencia de la Corte se ve debilitada por las determinaciones políticas de la Asamblea General de la ONU, lo que les ha abierto la puerta a los palestinos para presentar regularmente referencias contra líderes de Israel y la política de asentamiento, lo que propicia la politización de la Corte. Como todo organismo, este es vulnerable a fallas y puntos de mejora. Sin embargo, no podemos subestimar su actuación en el escenario internacional, pues si bien es cierto que no ha tenido el éxito esperado en la sanción de los actos delictivos, la Corte también ha tomado un enfoque al tratamiento y compensación de la víctima, que actualmente ha sido posible por un fondo fiduciario establecido por la misma en beneficio de las víctimas, donde a través de programas de asistencia se brinda apoyo físico, psicológico y socioeconómico a más de 450,000 víctimas. Además, la Corte Penal resulta un paradigma en cuanto al trato al acusado, pues en todo momento se mantienen y se respetan derechos importantes para ellos, como el derecho a ser informado de los cargos, a disponer del tiempo y los medios suficientes para preparar una defensa, a ser juzgados sin demoras indebidas y a recibir un abogado defensor de su elección. Asimismo, se incluye el derecho a una audiencia en un idioma que el acusado entienda completamente. Estos han resultado en que la Corte emplee intérpretes y traductores profesionales en más de 40 idiomas, y en algunos casos incluso en 4 idiomas en la misma audiencia. Todo el mundo está lleno de matices, no todo es blanco y negro, y juzgar a un organismo únicamente por sus éxitos o fracasos podría darnos una visión incompleta. Sin embargo, aunado a la poca eficacia que ha logrado desde su creación, no podemos quitar el hecho de que aunque este organismo surgió para juzgar imparcial y objetivamente a los responsables de estos crímenes, el haber delegado cierto poder de la Corte a la ONU, un organismo ya conocido por su fallida imparcialidad e involucrarla en temas del financiamiento de esta Corte, ya le quita este factor tan importante y al mismo tiempo se vuelve un factor para su lento avance en los casos. Por lo que podríamos concluir que la Corte Internacional tiene un gran potencial y un espacio amplio para el renacimiento. Sin embargo, se deben hacer compromisos verdaderos, principalmente por parte de los demás estados y también de las demás organizaciones internacionales. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su postura ante estos organismos internacionales? Compártanos su opinión a través de un correo en enteratec@gmail.com y no olviden de seguirnos en redes sociales y estar atentos a nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias a todas nuestras invitadas del día de hoy y esperamos que el capítulo de hoy haya sido de su agrado.